versión 1.7.0. Así que quería volver a hacer el video explicando el método de los dados ilimitados. Esta vez va a ser la explicación destinada para usuarios iPhone, ¿vale? Explico, ¿vale? Los usuarios iPhone, para ustedes no existen clonadores de aplicación, o al menos no que yo conozca alguno actualmente. Simplemente para los usuarios iPhone, digo, o mejor dicho iOS, necesitan sí o sí de otro dispositivo. Este dispositivo puede ser una computadora, una tablet, un iPad o otro iPhone. O sea, pueden hacerlo con dos iPhone también, dos iPad, etcétera. Cualquier cosa que corra el juego les sirve. También pueden hacerlo con un iPhone y un celular Android y debería funcionarles correctamente. Cualquier duda que tengan, de todas formas, me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Yo siempre estoy tratando de responder la mayoría de los que pueda. O si necesitan una ayuda más directa conmigo, pues pueden entrar a mi servidor de Discord. Yo ahí los puedo dirigir guiar, mejor dicho, por llamada. Ustedes pueden compartir pantalla y yo les puedo estar explicando cada paso cómo se hace correctamente durante los momentos que tengo tiempo libre. Ok, el método que quiero mostrar pues es el que, bueno, he traído diferentes métodos, pero creo que el que más les gusta a todos, después de hacer yo una votación en mi servidor, todos votaron que el mejor es el tocar multiplicador de dados, que básicamente para esto se hace así. Ahora mismo yo digamos que estoy en mi primer celular iPhone. El segundo todavía no le he abierto. Tiene el juego cerrado, etcétera. Todo. No lo hemos abierto todavía. Aquí en mi primer dispositivo iPhone yo voy a tocar el multiplicador de dados una vez. Esto hace que el juego se actualice. Es como si hiciéramos una tirada, pero en vez de hacer una tirada, mejor tocamos el multiplicador de dados y evitamos gastar dados. Así que una vez que yo toque el multiplicador de dados una vez, luego de eso vamos a desconectar la conexión de internet, o si no tienen para desconectar internet, ponen modo avión o cualquier otra cosa que les sirva, ¿vale? Ahora mismo estamos jugando la última versión que había y luego hacemos tiradas por nuestra máxima cantidad de dados. Ahora mismo cualquier jugada que hagamos el juego no lo detecta, porque cuando estamos sin internet pues básicamente no detecta nuestros movimientos. Por ejemplo, aquí me tocó a mí una tirada buena, que es algo que yo necesito. Entonces, ¿cómo puedo guardar yo el progreso hasta este punto? Simplemente vuelvo a activar la conexión a internet nada más. Una vez que activo yo la conexión a internet, reclamo los premios y vamos a tocar el multiplicador de dados solo una vez para que se vuelva a actualizar el juego. Y pues con eso básicamente ya guardaríamos nuestro progreso aquí. Obviamente pues lo más importante que aprender es saber cómo volver hacia atrás, que eso es lo que voy a mostrar ahora mismo. Eso básicamente ya, aquí es donde entra el chiste de usar dos celulares iPhone, porque cuando te sale una tirada que no te sirve o que no necesitas, lo normal es que usemos el truco para volver atrás en el tiempo, por así decirlo. Para que se entienda mejor, lo voy a hacer ahora mismo. Ok, aquí repetimos los pasos. Voy a disimular que hice muchas tiradas y que no me tocó nunca nada bueno, ¿ok? Voy a tocar el multiplicador de dados una vez para que se actualice el juego. Luego de eso desconecto la conexión a internet y voy a hacer tiradas por mi máxima cantidad de dados. Aunque me toque algo bueno, vamos a disimular que no me tocó nada bueno. Por ejemplo, digamos que aquí hice ya 2 tiradas, aquí ya voy 4 tiradas, y aquí ya debo ir, digamos, unas 7, 9 y nunca me salió nada bueno. Por ejemplo, ese tren, digamos que no lo quería. Y como nunca me salió nada bueno, pues lo que yo voy a hacer es cerrar el juego en el primer dispositivo iPhone, ¿vale? Y ahora voy a abrir el juego desde el segundo dispositivo iPhone recién. Y este básicamente pues va a estar en el último lugar donde tocamos el multiplicador de dados con la conexión a internet. Y eso lo voy a hacer ahora yo mismo. Yo mismo lo voy a hacer ahora mismo yo con un clonador, porque yo no tengo otro celular. Pero básicamente este clonador es como disimula que yo estoy en otro celular, y la explicación, como digo, va directamente para usuarios iPhone. Así que bueno, vuelvo cuando ya esté dentro del juego. Vale, aquí sería como que pues básicamente estamos entrando recién desde nuestro segundo dispositivo iOS, que en este caso pues, yo voy a disimular que estamos entrando de un iPhone a otro iPhone. En teoría deberíamos estar en la última casilla donde tocamos el multiplicador de dados con la conexión a internet activada. Y aquí, como podrán ver, pues sí, ya no estamos en la casilla del tren y hemos vuelto atrás en el tiempo, por así decirlo. Y esto podemos repetirlo infinitas veces hasta que caigamos sí o sí en las casillas que queramos. Por ejemplo, el tren sí servía, pero bueno, yo normalmente pues voy a por estas recompensas de evento. Hago unas 3 tiradas por 100. Si no me toca nada bueno, pues yo cambio de dispositivo, ¿no? Por así decirlo, para los iPhone. Y nada, así estaríamos cambiando cada rato. Voy a hacer una explicación de nuevo, ¿vale? A ver si ahora me toca algo bueno. Toco el multiplicador de dados una vez, ¿vale? Hasta aquí seguimos con conexión a internet activada. Estamos en el dispositivo iPhone número 2. Acabamos de actualizar el juego solo con tocar el multiplicador y recién voy a desconectar la conexión a internet.
¿vale? Y ahora cualquier jugada que yo haga sin conexión a internet, básicamente el juego no tendría por qué registrarlo al momento que yo cambie de aplicación. Bueno, aquí vamos, una. Ok, esta sí es una. Dos. Y la tercera, bueno, una más. Ah. Bueno, cada quien pone sus límites, como en mi caso a mí me sobran bastantes dados, pues a ver, una más. Ok, no me tocó nada bueno. Como podrán ver, ahora estamos en el dispositivo iPhone número 2. Y como vieron, pues en tiempo real, pues no me tocó nada bueno a mí tampoco. Hicimos 5 tiradas, todas fueron malas. Así que el dispositivo iPhone número 2, sin activar la conexión a internet, vamos a cerrarlo y vamos a volver a nuestro iPhone número 1, donde recién vamos a abrir el juego. Y aquí ya podemos estar entrando a jugar. Y así como digo, podemos repetir esto infinitas veces, volviendo siempre a la misma casilla. Y si sos una persona que tiene muy pocos dados, pues puedes forzarlo a que tu primera tirada siempre te toque una casilla de evento. Puedes saltar de casilla de evento a casilla de evento a casilla de evento y así sucesivamente. También se puede hacer lo mismo con los trenes, saltar de tren a tren a tren a tren, etcétera, así. Pero pues tomaría mucho tiempo, aunque también depende bastante de la suerte de cada uno. Bueno, toco el multiplicador de dados una vez. Esto hace que se actualice el juego. Desconecto la conexión a internet y subo las tiradas hasta mi máxima cantidad de dados. Ok, aquí me toca un 7. Bueno, voy a tomar esto porque necesito dinero. Ahora, lo siguiente que me gustaría mostrarles es un problema que comúnmente le pasa a muchas personas, que cuando desconectan internet, básicamente les sale mensaje de reconexión a internet y nunca lo pueden quitar de ahí. Hay una forma sencilla de quitar eso, que es abriendo el álbum y abrimos algún set. En el momento que nosotros hacemos eso, pues básicamente el álbum manda por encima de ese mensajito. Ok, aquí toco el multiplicador de dados una vez, ¿vale? Antes de conectar internet, pues voy a abrir el álbum, un set, y si quiero pues abrir alguna carta, lo que sea. Y aquí simplemente desconecto la conexión a internet. Y aquí, como podrán ver, ni siquiera me salió el letrero de reconexión a internet. Y si me saliera, con que le des reintentar 2 veces, ya desaparece rápidamente. Esa es una forma fácil de evitar el mensaje de reconexión a internet para algunas personas que le sale muchas veces. Ah, tiré por 50 sin querer. Y nada, pues yo creo que hasta aquí eso sería todo. Me quedaría aquí haciendo unas cuantas muestras más para que... Ah, me tocó un 12, ¿vale? Aquí como podrán ver me tocó otra vez una casilla buena. No sé en qué iPhone estaba, pero bueno. La forma de guardar el progreso, como dije desde un principio, es simplemente volviendo a activar la conexión a internet. O si usas el método de activar el modo avión, pues simplemente desactivas el modo avión y vuelves a tener conexión a internet también. Y con ese progreso debería guardarse normal. Aquí me va a dar los puntos para el evento. Ok. Y nada, pues tras que termine este video, pues yo creo que estaré haciendo otros más aparte, ya que no subo nada hace bastantes días. Me gustaría invitar a cualquier persona que se una a mi servidor de Discord o mi grupo de WhatsApp, que ahí pues de vez en cuando hacen intercambios. No puedo decir que siempre porque yo casi nunca miro los grupos, ninguno de los dos. Pero pues en el grupo de Discord por lo menos es un lugar donde yo puedo conectarme, a hablar e intentar ayudar a otras personas en el tema de los eventos, ya que es donde más paro mirando. El grupo de WhatsApp no lo miro mucho, ahí paran más personas conversando, haciendo intercambios y todo eso. Más que todo porque yo no soy muy de usar WhatsApp. Pero bueno. Pronto voy a traer un evento un truco para el evento de Piggy, que son estas monedas doradas aquí, donde está el robotcito, porque hay una forma de forzar a que te toquen buenos puntos, pero toma su tiempo. Tipo, hay ciertas reglas que se deben cumplir para que funcione el evento de acá, que es el Piggy. Pero bueno, eso lo dejo para otro video aparte. Y nada, pues cualquier persona que guste, pues es bienvenida de suscribirse. Y nada, bueno, hacemos una explicación más. A ver, aquí voy a tocar el multiplicador de dados una vez. No sé en cuál estoy. A ver, estoy sí, en el iPhone número 1. Toca el multiplicador de dados una vez, puedes tocarlo 2, 3 veces, 4, 5, la verdad, no importa la cantidad de veces, no afecta absolutamente nada. Luego de eso desconecto la conexión a internet y hago tiradas por mi máxima cantidad de dados. Obviamente si me salen varias tiradas algo que no quiero, pues no lo voy a guardar. Aunque me salgan a las 7 tiradas, pues que pierdo muchos dados, ¿ve? Aquí como me tocó algo bueno con solo 2 tiradas, pues simplemente vuelvo a reconectar la conexión a internet y recibo mis puntos para el evento. A ver, practiquemos otra vez lo de volver atrás en el tiempo. O bueno, yo le digo así, no sé cómo será el término correcto. Tocaré el multiplicador de dados una vez. Desconecto la conexión a internet. Ok, y aquí digamos que
Estamos haciendo muchas tiradas y ya llevamos como 10, 20 tiradas y bueno, creo que hasta 13 es lo máximo que se puede hacer, o a veces un poquito más. Pero digamos que todas eran puras tiradas malas, ¿vale? Aquí otra mala, así, etcétera. Ahora mismo estoy en el iPhone número 1 y digamos que, pum, salieron todas malas. Entonces, yo voy a cerrar el juego en mi iPhone número 1 sin activar internet en ningún momento. Ahora, después que lo cerré, si quiero puedo activarlo, ya no afecta nada. Y recién voy a ir a mi otro celular, a mi otro iPhone, donde voy a ir directamente a abrir el juego, ¿vale? Repito de nuevo. Para los celulares iPhone no existen clonadores de aplicación, no hay para el Space y todo eso. Lo dije desde el inicio y bueno, lo digo de nuevo porque en mayoría de los videos siempre me preguntan cómo se instala el Parallel en iPhone y no se puede porque yo todos los videos que he hecho para iPhone nunca dije que se instale en el clonador. Siempre he dicho que se necesitan sí o sí dos dispositivos móviles. Y bueno, pues vamos a la última muestra. O espero que me salga algo del evento para poder cerrar el video. A ver, esperamos un ratito que cargue esto. Ok, estoy aquí. ¿Vale? Tocamos un multiplicador de dados una vez. Esto hace como una especie de actualización en el juego, por así decirlo. Desconecto la conexión a internet. Vale, aquí me sale este mensaje. Vale, no se quiere quitar. Entonces simplemente voy a volver a activar la conexión a internet y vamos a hacer lo del álbum, ¿vale? Porque esto le pasa a muchas personas en muchas ocasiones. No sé si será la velocidad de internet o algo así, pero bueno. Toco el multiplicador de dados otra vez, una vez. Voy a abrir un álbum, un set por aquí y una carta. Y desde aquí recién voy a desconectar internet, ¿vale? Aquí sale, ven, con tocar una vez ya desapareció el mensaje. Y así no te molesta, la verdad. Si a ti te sale muchas veces ese mensaje y que no puedes evitarlo, pues ahí está una buena forma. Bueno, un tren me sirve para los puntos del torneo o no. Bueno, sí lo voy a reclamar. Y bueno, como podrán ver, pues también sirve para evento, para torneo, sirve para todo. Aquí voy a esperar que se me reclamen los puntos para torneo para que vean que funciona correctamente. Y con eso pues ya daría por finalizado este video. Los quiero mucho. Hasta luego o hasta la próxima.